Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo por el impacto del coronavirus. Pese al inicio de un modesto proceso de recuperación, para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo es indispensable crear un nuevo contrato social. Esa es la principal conclusión del informe Perspectivas Económicas de América Latina 2021, elaborada por el Centro de Desarrollo del OCDE, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con el apoyo de la Comisión Europea. Para hablar de la situación del subcontinente y de sus desafíos, saludamos a Sebastián Nieto, jefe de la Unidad América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Braulio. Un placer tenerlo con nosotros. El informe que ustedes presentan habla de una situación bastante crítica de lo que se está viviendo en América Latina. Es como si tuviéramos frente a nosotros un cuerpo de un enfermo que se ha visto todavía más debilitado por causa de la COVID. Efectivamente, la crisis del COVID ha afectado a América Latina más que otras regiones del mundo. Estamos hablando de un retroceso en los niveles de PIB per cápita, donde solamente esperamos hasta 2023-2024 llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia y donde estamos hablando de más de 20 millones de personas que han caído en la pobreza. Entonces, un retroceso a nivel de ingresos, pero también a nivel social. Ha sido un choque asimétrico afectando sobre todo a las poblaciones más vulnerables. El informe que ustedes han elaborado lleva por título Avanzando juntos hacia una mejor recuperación. No obstante, ustedes plantean una serie de vulnerabilidades que existen, vulnerabilidades de carácter estructural, baja productividad, problemas de riesgo con el cambio climático, problemas de bajos salarios, aumento de pobreza, de las desigualdades. Sí, primero el título, ¿por qué avanzando juntos? Avanzando juntos a nivel internacional, y es importante, como lo mencionabas, que es un informe en conjunto de diferentes organismos. La Unión Europea, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y, por supuesto, la OCDE. Ir juntos es necesario en esta agenda que pensamos tiene que ser multilateral para responder a la crisis. Y segundo, también juntos a nivel nacional, buscando acuerdos importantes para una agenda muy complicada, porque necesitamos mejorar el crecimiento inclusivo en América Latina, donde sin duda alguna pues estamos viendo una recuperación leve este año, pero todavía no estamos llegando a los niveles prepandemia y para lo cual se necesita una agenda totalmente multidimensional, teniendo en cuenta una estrategia productiva de generación de empleo, también cómo buscamos mejores sistemas de protección social y finalmente cómo el aparato fiscal puede ayudar a generar el empleo que se quiere y la competitividad inclusiva que necesita América Latina. Usted hace referencia precisamente a todos estos organismos, agencias que han participado en la elaboración de este LEO 2021, LEO por sus siglas en inglés. No obstante, no es la primera vez que tanto la OCDE como los otros organismos hacen recomendaciones de carácter radical respecto a América Latina para que haya vamos a llamarle, un golpe de timón, una reconversión, una nueva política. ¿Qué es lo que bloquea precisamente la aplicación de políticas más orientadas hacia el desarrollo en América Latina, Sebastián Nieto? Bueno, en varios países de América Latina se ha visto desde el Ejecutivo unas muy buenas intenciones, pero donde hay que tener en cuenta la economía política, de cómo se va al Congreso, cómo este Congreso está polarizado muchas veces y donde también hay una captura del Estado donde afecta precisamente pasar esas reformas que son necesarias. Insistimos mucho en el informe, hay todo un capítulo sobre la economía política de la reforma y cómo, por ejemplo, algunos grupos lobistas, en algunos casos, impiden pasar esas reformas que, como digo, en muchos países existe la buena intención del Ejecutivo, pero se atraviesan diferentes etapas en las cuales son muy difíciles de llevar a cabo. ¿Es lo que ustedes llaman la debilidad institucional? ¿Sería eso? Hay una debilidad institucional, estamos hablando de una trampa institucional en América Latina, donde sin duda alguna necesitamos generar mayor credibilidad, unos estados también más inclusivos, donde también tiene que llevarse a mayor innovación, cómo nos acercamos más a la ciudadanía y donde estamos hablando no solamente del Ejecutivo, sino del aparato institucional que está detrás de las reformas de un país.
Hay una cosa que llamó mucho mi atención, porque claro, ustedes lo que plantean como propuesta para ir hacia adelante es avanzar hacia un nuevo contrato social. Urge aplicar esto. Pero hay un tema que creo que vale la pena detenernos y es el tema de la educación, precisamente. Y una de las cuestiones que resalta de este informe de perspectivas económicas es que durante el periodo de la pandemia, América Latina es el continente, el subcontinente que más paró las clases de todo el mundo. 70% más que respecto a los países de América Latina. Esto trae consecuencias a todos los niveles, por la falta de conectividad, por la pobreza en las mujeres. O sea, es verdaderamente preocupante esta situación. Efectivamente, lo que hemos visto durante la pandemia es que el cierre de escuelas fue un 70% mayor de lo que tuvimos en los países de la OCDE y ahí lo que se ve es que son las poblaciones nuevamente más vulnerables, más afectadas. ¿Por qué? Porque precisamente no hay una conexión a Internet necesaria en estas familias. Segundo, porque en las escuelas donde estos estudiantes van no tienen precisamente los mecanismos de aprendizaje en línea y la formación de los profesores para llevar esta educación en línea. Entonces nos cogió totalmente desamparados, en particular a esas poblaciones, la educación virtual. Ahí es donde es un reto fundamental. ¿Cómo? Hay unos apoyos y una asistencia que se tiene que llevar a cabo, no solamente en el corto plazo, pero en el mediano plazo, a estas familias para recobrar los años perdidos que vamos a tener de educación, porque el impacto que vamos a ver en calidad de la educación en América Latina va a ser sin precedentes. Sebastián, en este contexto preocupante de lo que está sucediendo en el conjunto de la región, ¿qué país se puede decir que está haciendo bien las cosas, evolucionando hacia lo que podríamos llamar una perspectiva precisamente de ese contrato social, nuevo contrato social, porque ustedes plantean una serie de recomendaciones? Bueno, hay diferentes acciones positivas que se tomaron durante la pandemia y esto hay que reconocerlo a varios estados de América Latina que, por ejemplo, actuaron de una forma rápida, cubriendo a las poblaciones que no tenían ningún tipo de asistencia social o tampoco de protección social. Estoy hablando sobre todo de las poblaciones vulnerables. Y ahí tenemos ejemplos concretos como los auxilios de emergencia que tuvimos en Argentina o Chile, también la política de ingreso solidario en Colombia o el bono familiar universal en Perú. Son medidas muy bienvenidas donde se vio precisamente cómo se puede cooperar con el sector privado. ¿Es lo que se podría llamar, perdón, políticas contracíclicas en cierta medida o no necesariamente? Fueron políticas contracíclicas en el sentido que fueron unas ayudas monetarias a estas poblaciones vulnerables donde hubo una caída importante de los ingresos porque son por definición vulnerables e informales. Y también tuvimos algunas agendas que se han ido más hacia tendencias globales como la digital o la verde. En el caso de Costa Rica, la verde, digital en el caso de Uruguay o Colombia, que también son bienvenidas. Son elementos de políticas muy importantes dentro del contrato social, pero también es el proceso, como en el caso de Chile con la nueva constitución. Ahora bien, dentro de este nuevo contrato, dentro de estos países que usted dice pudieron hacer algunas propuestas puntuales, ¿no? Hablan ustedes también, para avanzar en la consolidación de ese contrato social, de lo que le llaman desarrollo en transición, un concepto que fue acuñado durante el informe Perspectivas Económicas del 2019. Yo recuerdo que estamos ya en el 14º informe de perspectivas de la región. ¿Qué es esto precisamente de desarrollo en transición de manera muy resumida, Sebastián? Muy resumida, desarrollo en transición. Lo que insistimos mucho es que tenemos que ir más allá del PIB. Tenemos que pensar... Producto Interno Bruto. Exacto. Tenemos que ir más allá de los ingresos, pensar en que el bienestar de los ciudadanos necesita un enfoque multidimensional, donde por supuesto están los ingresos, pero también están las políticas educativas, de salud, también todo lo relacionado con el medio ambiente, cómo nos acercamos más a las instituciones. Ese enfoque multidimensional es fundamental, donde al final de cuentas nuestra variable objetivo de política pública debe ser el bienestar de los ciudadanos. Para esto, dentro del enfoque de desarrollo en transición, insistimos también en qué forma necesitamos una cooperación reforzada, una cooperación más aterrizada de diálogos de pares, de intercambio de transferencias, de intercambio de conocimiento entre los países. Lo que hemos visto con la pandemia es que precisamente las trampas de desarrollo para ese enfoque multidimensional que tenemos que responder se han ido agudizando. Por el lado de la productividad, sobre todo las empresas más pequeñas, las medianas y pequeñas empresas han sido afectadas. Por el lado social, hemos visto, ya lo habíamos hablado, un aumento de la pobreza, pero también de las desigualdades.
Y por el lado institucional, pues hemos visto también que la confianza sobre los servicios públicos, como puede ser en la educación, ha caído. También, en forma general, la confianza sobre los gobiernos, donde solamente el 40% de los ciudadanos en América Latina confían en sus gobiernos. Ciertamente, y el informe al que estamos haciendo referencia dedica varios capítulos precisamente a esta situación, a las protestas sociales que ha habido a lo largo del continente en el 2019, notablemente, por ese descontento de la población, falta de confianza en los gobiernos. Pero hay un tema en el que me quisiera yo detener también, Sebastián, y tiene que ver con un problema que afecta al conjunto de la humanidad, pero que ya se siente en América Latina, lo del cambio climático. Ya este terreno, ustedes plantean 3 elementos que me parece que son importantes. Es precisamente, se espera que para el 2030, por razón del cambio climático, haya 5 millones más de desplazados al interior del subcontinente latinoamericano. ¿Plantean ustedes una transición verde, más ecológica, un crecimiento con nuevas tecnologías? ¿Nos puede de manera resumida precisar algunos de estos elementos al que va a estar enfrentado el conjunto de la población latinoamericana? Tenemos que ver cómo aprovechamos al máximo estas tendencias globales. La digital, que fue de hecho el tema que tratamos el año pasado en nuestro Leo 2019, de cómo la transformación digital puede ayudar a un desarrollo inclusivo. Y en segundo plano, y todos los diálogos que se han llevado en Glasgow, es la agenda verde. Ahí tenemos que saber cuál es la estrategia necesaria para generar el empleo que necesita América Latina. Entonces, ¿cómo compaginamos estas tendencias globales con las necesidades locales? Necesidades locales que, insisto nuevamente, una América Latina de más del 50% informal necesita generar los empleos. Entonces, frente a eso, lo que insistimos mucho en el informe es la estrategia productiva que necesita América Latina tiene que estar basada, primero, sobre una mejor integración regional. Ya hablamos de algunos sectores específicos, como el automotriz, el farmacéutico. Y segundo, teniendo en cuenta cómo la agenda verde puede generar empleo y la digital, que si no se hace nada, perdemos 20% de los empleos. Necesitamos entonces tener una estructura bien definida de apoyar a los trabajadores y no defender simplemente los puestos de trabajo. Pues ya lo ven ustedes, los desafíos para el continente son enormes para avanzar hacia una etapa de desarrollo, no solo de crecimiento. Llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Sebastián Nieto, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la OCDE, su presencia en esta escala. Gracias, Sebastián, por habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.